Seguimos con la serie La Iglesia que debemos ser, y hoy vamos a ver el tema de compromiso. En la palabra de Dios, la analogía por excelencia que se usa para comparar la relación de Jesús con su iglesia es el matrimonio. Hay una cita que para mí es obligatoria cada vez que se oficia una boda. Y está en Efesios 5:31 al 32. El apóstol Pablo dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo, dice Pablo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Ahí está la analogía. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. El esposo, Cristo, amó a su iglesia, que somos nosotros, hasta dar la vida por ella, y se espera de la iglesia que se someta a su Señor. Es un compromiso total, es un compromiso indisoluble, sin fecha de expiración, sin caducidad y no condicionado. Es una sumisión alimentada por un perfecto amor, por el único perfecto amor que fue demostrado derramándose en la cruz. No se trata de un sentimiento por una directriz de someterse. Dios quiso que fuera un sometimiento como respuesta a su gran amor. Es someterse a todo lo que Dios pide, pues todo lo que Dios pide nos protege, nos bendice y nos convierte en sus instrumentos para bendición de otros. Pero ¿en qué me tengo que someter al Señor? Bueno, el apóstol Pablo da en la misma cita, el mismo capítulo 5 de Efesios da la respuesta. En el verso 24, así como la iglesia se somete a Cristo. ¿Quién es la iglesia? La esposa de Cristo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Entonces, la iglesia en su función de esposa debe someterse a Cristo en todo. Abro paréntesis porque ya vi la cara de algunas hermanitas que no les gustó esa es de las citas que en la población femenina no hay amenes y en los masculinos hay muchos amenes, ¿verdad? Entonces abro un paréntesis solo para aclarar. La iglesia se somete a Cristo y Cristo le demanda, porque Cristo amó profundamente y ama a la iglesia. La esposa se somete a un marido que ama profundamente a su esposa, hasta si es posible da la vida por ella. Cierro paréntesis, al buen entendedor, pocas palabras. ¿Ok? Ese sentimiento total se traduce en compromiso. Y el compromiso es bidireccional, va en dos direcciones. Sin embargo, en la posmodernidad aprendemos que parece que el compromiso es unidireccional. Es lo que Dios me da a mí, pero yo no tengo que darle todo, nada a Dios, porque ya Dios todo lo hizo en la cruz a través de Jesucristo. Bueno, esa idea es lo que ha permeado en la sociedad. Por eso vemos matrimonios disueltos, porque solo uno de los cónyuges se comprometió a amar. Padres comprometidos con sus hijos, pero hijos sin ningún compromiso por sus padres. Pastores comprometidos con sus iglesias, pero iglesias con serios problemas de compromiso. La sociedad ha distorsionado el concepto de compromiso y lo ha degradado a lo que a mí me gusta, en el tanto aquello me guste. Es el cumplimiento de la profecía que señalaba Pablo a su hijo espiritual Timoteo acerca de la naturaleza de los hombres y las mujeres de los últimos tiempos de nuestra generación. Él escribió en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3:12: pues la gente solo tendrá amor por sí misma, unidireccional, y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado.
Y lastimosamente en cuanto a la predicación de estos días no es diferente. Abundan los auditorios nacionales e internacionales concurridos, las enseñanzas a través de redes sociales con millones de likes, pero que solo enseñan un Dios que está para mí y no un Dios que me dice que yo estoy para Él. Dios te sana, Dios te liberta, Dios te va a dar éxito, Dios te va a dar todo esto. Y sí, Dios le quiere dar buenas cosas a sus hijos. Y la otra cara de la moneda no se enseña. El que quiere seguirme, tome su cruz cada día y sígame. Esa gente, esa predicación, las personas no quieren escucharla. Bueno, pero para entrar en materia, le animo a que abra su corazón y pueda interiorizar las siguientes frases que dijo Jesús, para lo cual respetuosamente le voy a pedir que se ponga de pie. Y vamos a hacer un ejercicio. Usted va a leer conmigo, por favor, 3 frases que dijo Jesús. Y después las vamos a leer en primera persona. Lucas 9:23. 1, 2, 3. Entonces dijo a la multitud: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Ahora lo podemos decir en primera persona. Si yo quiero ser su seguidor, lo puede decir, si yo quiero ser su seguidor, tengo que abandonar mi propia manera de vivir, tomar mi cruz cada día y seguirle. ¿Le gustó el ejercicio? Mateo 16:25. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Lo puede decir. Si trato de aferrarme a mi vida, la perderé. Pero si entrego mi vida por su causa, la salvaré. Y el último, Mateo 24:12-13. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Le puede decir, si me mantengo firme hasta el fin, seré salvo. Des un aplauso y puede sentarse. Y ojalá que se cumpla lo que está escrito: enlazado ha sido con los dichos de tu boca. Bueno, hoy no trataremos de lo que Dios nos da. Está de sobra saber que el Señor es bueno y que el Señor Jesús dijo que Él da buenas cosas a aquellos que se las pidan. De eso no hay duda. Sin embargo, cada principio de año encomendamos nuestros propósitos de vida al Señor siempre. Siempre le pedimos un mejor empleo, siempre le pedimos tal vez una reactivación de la empresa para aquellos que son de ingresos propios, aquellos que piden la restauración de la familia, la restauración financiera, aquellos solteros que están llegando a los 30, dice: Señor, este es el día que aparezca ese negro, esa negra que te he pedido. Bueno, eso es lo que se pide cada año usualmente. Y sabemos que Él nos escucha y nos da buenas cosas, pero hoy hablaremos de nuestro compromiso hacia Él. Nos remontaremos a los inicios de la iglesia. Y el Señor le mostró a los apóstoles el concepto bidireccional del compromiso. En Mateo 28, capítulo 2, da su gran comisión a los discípulos. Les dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ese es el compromiso que les pide Jesús a ellos. Tienen que ir y tienen que hacer discípulos a todas las naciones. Pero Jesús también les promete algo, y ese "y" tiene que ver mucho. Dice "y", no dice coma. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Dios está siempre con aquellos que cumplen su voluntad hasta el fin del mundo. Es un tema condicional. Así como en Mateo 6 se habla del perdón y Jesús dijo: perdonen a los que los ofenden para que su Padre Celestial también los perdone a ustedes. Nos está diciendo el Señor: si no tenemos la capacidad de perdonar, no recibiremos perdón del cielo.
Igualmente ahora es un compromiso bidireccional. Yo estoy con ustedes, apóstoles. Sí, hacen y van y hacen discípulos a todas las naciones. Y hoy deseo exponer la historia de uno de los que estuvo ahí recibiendo la gran comisión. Quiero hablar de un episodio impresionante del apóstol Pedro. Pedro, que estuvo en tantos episodios con Cristo Jesús, hoy quiero exponer uno que me enseña a mí al menos dos aristas, dos componentes muy importantes que como creyentes tenemos que tener en nuestro compromiso. Hoy vamos a tratar solo dos puntos. Y el primero es el compromiso con los demás. Y le voy a agregar entre paréntesis, sin acepción de personas. El Señor nos manda a tener compromiso con los demás. De hecho, el primer mandamiento, ¿cuál es? Ese mismo, un 100. ¿Y cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, el Señor le muestra esto a Pedro. Y Pedro en Juan 21, 15, 17, no lo vamos a leer. Ve al Señor y el Señor le hace una pregunta 3 veces. La misma pregunta. ¿Me amas, Pedro? Y Pedro contesta las 3 veces. Sí, Señor, sabes que te amo. La última un poco triste porque el Señor se lo preguntó 3 veces. Si a usted su esposa le dice 3 veces, ¿me amas? ¿Qué crees? Y que no, que algo está ahí, no le cuadra, ¿verdad? Por ahí. Y estas fueron las 3 respuestas que le dio el Señor Jesús a la respuesta, sí, Señor, yo te amo. Sabes que te amo. El Señor le dijo, apacienta mis corderos, cuida mis ovejas, apacienta mis ovejas. Ya no había duda. Prácticamente lo que le dice el Señor, si amas mis ovejas, me amas a mí. Sin embargo, Dios lo llevará a entender quiénes son las ovejas y los corderos que Dios le mandó a cuidar. Porque Pedro en ese momento creía que los corderos y las ovejas únicamente eran la nación de Israel. En ese momento Pedro todavía seguía creyendo que solo los judíos iban a ser salvos. No había entendido, no se había acordado de la frase de Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de Israel. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado suyo, mío, de los judíos, de los gentiles, de hombres, de mujeres, de esclavos y de libres, de cualquiera. Ese fue el mérito de la cruz. Ahora Pedro va a entender eso y nos vamos a remontar en una lectura un poco larga. En Hechos 10, 9, 23, le invito para que usted pueda abrir su Biblia, encender su Biblia para que podamos leer la palabra de Dios. Y que por favor usted pueda seguir para que después no diga que le metieron cuento ahí o zancadilla en la palabra. Dice Lucas, el relator, el escritor del libro de los Hechos: al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía, tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y animales. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces. ¿Cuántas veces el Señor le preguntó a Pedro si lo amaba? Parece que Pedro habría que hablarle 3 veces. Y a algunos Dios nos tiene que hablar como 30, 40 y 50. Y enseguida, y oigan aquí adelante, así es, amén. Dios la bendiga.
Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Eso sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida del cielo. Pero no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo: mira, Simón, 3 hombres te buscan, date prisa, no dudes en ir con ellos, porque yo les he enviado. Pedro bajó y les dijo a los hombres: aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto nos ha traído por acá? Los ha traído por acá. Ellos le contestaron: venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Permítame contarle un poco el contexto de esta historia. Es un poco larga, pero es prácticamente lo que vamos a leer hoy. Permítame decirle el contexto de esto, lo que pasó antes de esto. Pedro en Hechos capítulo 9 viene a hacer 2 milagros impresionantes. Se topa con un paralítico que tenía 8 años de estar postrado y le dice: levántate en el nombre del Señor Jesucristo. Y en otras versiones: Jesucristo te sana, levántate y tiende tu cama. Este paralítico se llamaba Eneas y hace un milagro impresionante. Y después de eso le dicen: hay una mujer grave, una mujer piadosa, una mujer que ayuda a los pobres, era costurera y probablemente lo que cosía se lo daba en regalo a aquellos que no tenían ropa que ponerse. Se llamaba Dorcas en griego, Tabita en arameo, y esta mujer enferma tan gravemente porque los cristianos también nos enfermamos. Porque hay una super fe ahí que usted nunca se tiene que enfermar. A veces nos enfermamos. Se enfermó esta mujer y murió. Se enfermó Epafrodito, que era colaborador de Pablo. Dice que enfermó gravemente, pero el Señor lo sanó, dice Pablo, se compadeció de él, ni siquiera exigió. Y Timoteo padecía del estómago, ¿se acuerda? Bueno, entonces esta mujer muere, la lavan para que la gente supiera que estuviera bien muerta. Y la ponen en la parte alta. Pedro saca a todos de la habitación y le dice: Tabita, levántate. Y la mujer resucita. Ambos son judíos. No hay gentiles ahí. Dios usa a Pedro para hacer 2 milagros impresionantes. Aquí abro otro paréntesis. Estos 2 milagros impresionantes tienen que ver mucho con la historia que vamos a ver de Cornelio. Y tienen su paralelo en Jesús. Jesús, al igual que Pedro, o mejor Pedro, al igual que Jesús se topa un paralítico que lo venían cargando unos amigos, y los amigos, la fe que tenían los amigos impresionó al Señor. Eso usted lo puede ver en Mateo capítulo 9, 1 al 5 en su casa. Y le dijo el Señor Jesús a este paralítico lo mismo que Pedro le dijo a Eneas: levántate, toma tu lecho, toma tu cama y anda. Pero lo más impresionante es que en Mateo 9:5, después que el Señor Jesús hace este milagro que replicó Pedro, el mismo milagro prácticamente, un paralítico y las mismas palabras. En ese momento los fariseos cuestionaban a Jesús, porque Jesús, además de la sanidad, le prometió a este hombre que sus pecados iban a ser perdonados. Y los fariseos ya lo vieron con cara de blasfemo. ¿Quién es este que puede perdonar el pecado? No se habían dado cuenta que Dios hecho hombre estaba frente a ellos. Y en el capítulo 9, verso 5, Él les hace esta pregunta a los fariseos, y esto tiene mucho que ver con lo que vamos a ver. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados? O decir, levántate y anda. ¿Qué es más difícil?
¿El perdón de los pecados o decirle a un paralítico que nunca ha caminado, levántate y anda? No la conteste. Ahora la historia nos va a dar la respuesta. Y así como Pedro fue usado para resucitar a Tabita, también el Señor hizo un milagro prácticamente igual con las mismas características. ¿Se acuerdan ustedes de la resurrección de la hija de Jairo? La hija de Jairo muere, era un funcionario de alta clase, lo llaman al Señor, pero el Señor lo detiene una mujer en el camino con flujo de sangre, toca su manto, esta mujer es sanada y cuando llega Jesús, los sirvientes de Jairo le dicen, no hay nada que hacer, ya tu hija murió. Y el Señor dijo, ella tan solo duerme. La gente se burló. Marcos 5, 40, 41, entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos. ¿Qué hizo Pedro cuando sanó a Tabita? Los sacó a todos también de la habitación. Es repitiendo el milagro Pedro. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él y entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo Talita cum o Talita cumi, que en arameo traducido al español significa niña, a ti te digo, levántate. Era tan similar que Pedro le dijo Tabita, su nombre en arameo, y si le dijo en arameo la frase completa, le dijo Tabita cumi. Es solo una vez la diferencia en el español. Era una calcomanía del milagro de Jesús. Pedro entiende en este momento y seguro se llevó a aquellos tiempos, se remontó a aquellos tiempos y no cabe duda que los 4 milagros fueron hechos por Jesús. Pedro sabía que iba caminando en el poder del Señor, que no era él, que era el Señor. Después de que Pedro hace este milagro, se dirige en Jope y se queda a dormir en una casa de un Simón curtidor. Y ahí es donde empieza la historia, al día siguiente. Se quedó a dormir en la casa de Simón el curtidor. Dice Hechos 9:43, Pedro se quedó en Jope después de sanar a Tabita un buen tiempo en casa de un tal Simón que era curtidor y ahí recibe la visión. ¿Sabe quién era un curtidor? Era el que trabajaba con las pieles de animales, el que hacía el cuero. Para los judíos era un lugar inmundo porque había cadáveres de animales. Y habían animales que eran declarados impuros en la ley. Y Pedro, Dios lo hizo dormir en una casa que para los judíos era inmunda. Ahí ya Dios va a empezar a explotarle la cabeza a Pedro. Y ahora no solo duerme en un lugar que para los judíos es un lugar inmundo, sino que le da una visión que, perdón la expresión, le explota la cabeza. Y ve toda clase de animales, toda clase de animales. Y Pedro recibe un choque y dice, Señor, ¿cómo tú me pides comer algo que usted mismo en la ley dijo que era impuro? Resulta que en la ley no se podían comer todos los animales. Por ejemplo, del mar solamente se podía comer aquello que tuviese escamas y aletas. Así que si usted quería comerse un pulpo al ajillo, no se lo podía comer. Si usted quería comerse un arroz con camarones, no se lo podía comer. Si usted quería comerse, ese es el aniversario, vamos a comer cola de langosta, los que pueden, tampoco se la puede comer. Solo pescadito, aletas y escamas. Y habían muchos animales como el chancho. Si usted quería ir a la chicharronera, tenía que ir a pedir la yuca y la papa nada más. Bueno, entonces Pedro se queda ahí y se le revienta la cabeza. Pedro no había entendido que en la cruz todo se purificó. Pedro había entendido que ya lo ceremonial pasó, que ya no era nada de ir a santificar. ¿Sabe qué dijo Pablo? De todo lo que hay en la carnicería coman y no pregunten nada por motivos de conciencia.
Usted no va a ir a la carnicería, vea, usted le quitó la sangre bien, usted y se lo come. Ora con acción de gracias, Señor, santifica esto. Los judíos tienen las carnicerías kosher. Ellos no compran carne si no es en una carnicería kosher. En Pavas hay una, donde es un procedimiento donde se aseguran que ni una gota de sangre le haya quedado al animal, porque hay una prohibición para comer sangre para ellos y también para nosotros. El libro de los Hechos, Pablo le da una directriz a la iglesia de Antioquía. Persiste esto en la ley a los gentiles: comer sangre no lo pueden comer. Comer ahogado, usted tiene que degollar la gallina, no ahorcarla. Eso todavía está prohibido. No podemos comer lo sacrificado a los ídolos y guardarnos de la inmoralidad sexual. Así que cuando usted va también a un chino, no pregunte, usted ese cantonés se lo consagró a Buda. No pregunte por motivos de conciencia. Pablo es muy inteligente. No pregunte, cómase el chino en paz. Bueno, el chino no, el cantonés. Cómaselo en paz. Pero Dios había limpiado todo. Pero eso no es solo para animales. El Señor lo estaba preparando para decir también a las personas. ¿Sabe cómo trataban los judíos a los gentiles? A los samaritanos especialmente les llamaban perros. Así les llamaban. Claro, hoy un perro es un lujo, ¿verdad? Porque vive ahora mejor un perro que un carajillo, ¿verdad? Hasta el corte de pelo es más. Al chamaco le damos el arroz y frijoles pero Dios guarde cambiarle el alimento al animal, ¿verdad? Bueno, en aquel tiempo parece que era un calificativo bastante fuerte. En aquel momento Pedro se queda ahí en esa casa de Simón, recibe esta visita y después de eso él reflexiona: ¿qué será esta carajada que el Señor me dijo? Algo me tiene que decir el Señor. Dice que Pedro se queda reflexionando: ¿qué es lo que me quiere decir el Señor? Y antes y simultáneamente, mientras Pedro hacía estos milagros y se hospedó ahí, un centurión romano llamado Cornelio lo visita un ángel. Un centurión romano, un capitán romano que tenía a cargo 100 soldados. Era temeroso de Dios, era caritativo y oraba. Y un ángel de Dios le visita y le da la dirección: ve y envía a tus siervos y ve y busca en la casa de un tal Simón de Curtidor a alguien que se llama Pedro y hazlo venir. Pedro recibe la visión, termina la visión y ¿quién le toca a la puerta? Estas personas, los mensajeros de Cornelio. Aquellos que para los discípulos eran perros, toca la puerta porque no eran perros, Dios los limpió. Tocan a la puerta. Ahora Pedro empieza a comprender qué es lo que está sucediendo ahí. El corazón de Pedro estaba siendo preparado. Ya no era tiempo de llamar a los gentiles perros como solían hacerlos. Los corderos y las ovejas que Jesús les encomendó ya no estaban limitadas a Israel, sino a todo el mundo. Para Dios, Cornelio debía tener tanta atención y respeto como lo recibió Eneas y como lo recibió Tabita. Habría que producirse un milagro mayor, y es ahí donde sí encontramos respuesta a la pregunta que le hizo Jesús a los fariseos después de sanar al paralítico. ¿Qué es más fácil decir: tus pecados quedan perdonados? O decir: levántate y anda. Era más fácil decir: levántate y anda, porque el perdón de los pecados era imposible. Por eso Jesús tuvo que morir, porque fue el único hombre que no pecó, y presentarse como un cordero sin mancha, puro delante de Dios. Y él mismo se ofreció a sí mismo, siendo él el sacerdote, siendo él la ofrenda y muriendo por pecadores como usted y como yo. Pedro, eso no es exclusivo suyo ni tu nación. Mi sacrificio fue tan grande que cubre
toda la humanidad. Muchos profetas y líderes del Antiguo Testamento partieron el mar en dos, hicieron llover en sequía, hicieron milagros sorprendentes, pero ninguno pudo perdonar pecados. El milagro más grande suyo y mío es que somos hijos de Dios. Se puede acabar la alacena, se pueden ver, pero tenemos papá. Tenemos papá. Nuestra familia no es nuestro exclusivo redil de Dios. Al igual que Pedro, Dios nos pide salir de nuestra esfera familiar, de nuestra burbuja familiar y empezar a llevar la salvación más allá de nuestra casa. ¿Qué le responderías a Jesús si Jesús te pregunta hoy, ¿me amas? ¿Cuántas veces nos tendría que decir la pregunta 3, 7, 14? Y la aplicación es la misma. Si me amas, apacienta mis ovejas. Porque cada principio de año numerosas iglesias hacen un show de los compromisos de año nuevo y todo tienen que ver con lo que Dios me va a dar y no lo que yo le voy a dar a Él. Parece una inversión de Juan 6:33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. El que busca el reino no se preocupa de las cosas porque las cosas vienen. Pero ahora le dicen a uno, busque las cosas. Y si tiene tiempo, busque el reino. Eso sí, de 3 diezmos y 40 ofrendas. Nos enseñan hasta que los milagros se pagan. Pacte con Dios. Si usted da $100, llame y su mamá es sanada. Mentira. Eso se hace doblando rodillas, clamando al Señor. Y si Él quiere sanar, sana. Si Él quiere sanar, sana. Porque créame que Tabita se volvió a morir. Y la hija de Jairo se volvió a morir. Pero nos han vendido un evangelio dulce al oído y todo el mundo amén, 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 amén. Pero nadie dice amén, sí voy a estar ahí. Voy a meterme a servirle al Señor. Y no voy a renunciar porque Él no renunció por mí en su camino a la cruz. Eso no tiene tantos likes. Eso no es tan impresionante. Muchas personas vienen y dicen, todos pasamos situaciones familiares, todos nos peleamos con la doña. La doña se pelea con nosotros en algún momento de la vida. Yo no tanto, mi esposa sí, es que no vino hoy. Pero si usted se pone a ver muchas decisiones de la vida que tomamos, nos hubiéramos preguntado, ¿y si le hubiera servido al Señor? ¿Y si mi casa le hubiera servido al Señor? Y esperamos que nuestros hijos crezcan, sean adolescentes y ya nadie quiere servir. Porque creemos que estamos aquí en la tierra para aferrarnos a las cosas de abajo. Y el Señor nos dio totalmente lo opuesto. Despójense para tener algo mejor. Y sabe que dice la palabra, usted y yo somos peregrinos y extranjeros. Usted no es ciudadano de este mundo. Así que no deberíamos de comportarnos como este mundo. Somos ciudadanos del reino de los cielos, embajadores de Cristo, que le dijimos, hay una nación celestial donde usted puede ir y hay un pasaporte para usted que se llama Jesucristo. Eso es lo que nos toca hacer. Y el segundo componente que le quiero compartir hoy es, necesitamos el compromiso con la predicación correcta. Todos tenemos que evaluar lo que se predica y lo que vamos a hablar. Tenemos que volver a la predicación correcta. Oía en una emisora de radio, hay una canción que habla del burro que montó Jesús, ¿verdad? Dice que recibe aplausos Jesús y dice, no era a ti a quien aplaudían, sino a Cristo el Mesías, el que estaba montado encima de ti. Pero oía a un pastor decir, como dice la Biblia, que el burro recibió los aplausos. En serio, esta semana yo llegué y le dije a mi esposa, Dios mío. Y lo peor, ¿cuánta gente dijo amén? Hay que volver a la predicación correcta. Llegan los discípulos, los mensajeros de Cornelio.
Ellos le contestaron: venimos de parte del centurión, oiga, centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Vea cómo el corazón de Pedro ya va cambiando. Ya no solo considera: no, estos no son perritos, sino que los invita a dormir con él en una casa inmunda para los judíos. La pregunta es si Cornelio era un hombre justo, recto, si hacía buenas obras y si oraba. ¿Para qué necesitaba salvación? Porque la respuesta es sencilla: porque no es por obras. Porque una persona, por más buena que parezca en el mundo, si no tiene a Cristo, no es salva. Si un budista hace muy buenas obras y no tiene a Cristo, no va al cielo. Si un musulmán hace buenas obras pero no tiene a Cristo, no se va al cielo. Si nuestros hijos son buenos y no le hacen mal a nadie, pero no quieren recibir el evangelio de Jesucristo, no hay salvación para ellos. Todos necesitan el evangelio, y este hombre es la evidencia de que, a pesar de que era un hombre recto, le faltaba algo a Jesucristo. No podemos nunca creer que las personas son salvas por lo que hacen. Nunca. Son salvas por lo que Cristo hizo en la cruz, y necesitamos creer eso. Y en Hechos 10, 34 al 43 está la prédica, el sermón de Pedro a Cornelio y su familia. Hechos 10, 34, 43. Pedro tomó la palabra, salieron de la casa, se fueron a la casa de Cornelio, salió toda la familia de Cornelio a recibirlos, los criados de Cornelio, y Pedro predica. Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz en medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que él hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Esa es la prédica de Pedro. Esa es la prédica que debiera de haber hoy en día masivamente. Pedro predicó sobre la vida y ministerio de Jesús. Predicó sobre la muerte de su Señor en un madero. No mencionó cruz, madero, porque está escrito: todo el que es colgado en un madero se ha declarado maldito. Jesús se hizo maldito sin pecado por nosotros, que si éramos los malditos. Él no pecó y se hizo maldición. Todo el pecado suyo y mío lo absorbió él en la cruz del Calvario. Pero él resucitó, dice Pedro, y ahí es donde toda nuestra fe se mantiene viva, porque él venció a la muerte y les dio el mandato de la predicación, y va a venir como juez de vivos y muertos. Ya él no va a venir a morir en una cruz, viene a juzgar a quien lo recibió y a quien no lo recibió. No son los apóstoles los que dan testimonio de él, también los profetas, dice Pedro. Y solo en Cristo hay perdón de los pecados. Eso es la predicación. Y cuando se hace la predicación correcta,
¿Qué sucede? Verso 44. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Porque el avivamiento, la presencia del Espíritu Santo, perdón, y lo digo con temor y temblor, no es que a usted le dé epilepsia, perdón, por si alguien padece esto. No es que usted le dé calambres, no es que usted siente una electricidad en el cuerpo, no es que usted sude, no es que usted llore, no son sentires. El avivamiento es cuando la gente viene con pecado y se arrepiente, eso es avivamiento. Lo demás son sentires evangélicos. No es que la gente caiga. En la Biblia no se enseña nunca que Jesús tiró su manto y la gente caía, nunca. Pero así como criticamos las tradiciones de la iglesia oficial, hay un montón de carajadas entre nosotros los evangélicos que la Biblia no dice. No son los sentires, es que una familia completa se había arrepentido. Ese es el avivamiento de los reinos de los cielos. Eso es por lo que usted tiene que orar en su casa, orar por sus hijos, orar por su esposo. Y la predicación correcta no solo transformó la vida de Cornelio, la vida de su familia, el Espíritu Santo se derramó con ellos, fue por decir el Pentecostés gentil, sino que también cambió la vida de Pedro y la vida de los de la iglesia de Jerusalén. Antes de que Pedro diera el testimonio, él subió a Jerusalén. Dice Hechos 11:2, así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron diciendo: entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Mire, eso es como que venga una muchacha y venga vestida muy ajustadita, como un patecito, o un hombre, como un patecito, porque ahora los hombres también usan camisa fit, se llama. Yo no puedo hacerlo porque sí me parezco un hula hula, pero como que venga una hermanita así, una visita a una persona, y, ay no, ¿cómo la dejaron entrar en la iglesia? Ay, Dios mío. ¿Sabe? Yo iba a una iglesia que si alguien usaba cadena no le daban la cena al Señor. Bueno, en Jerusalén en la iglesia había gente así, poco eliguistas, incircuncisos, que le dijeron: ¿cómo entraste en casa de hombres incircuncisos? Y Pedro les cuenta todo el testimonio de cómo el Espíritu Santo se derramó sobre los gentiles. Y el verso 18 dice: al oír esto, aquellos religiosos, al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Porque cuando predicamos a Cristo Jesús, quien enseña se va detrás del telón y solo queda un protagonista que se llama Jesucristo. Y alabaron a Dios. ¿Sabe qué pasó cuando Pedro fue usado para sanar a Eneas? Hechos 9:35, todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Cuando se resucitó a Tabita, dice, la noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. No se trata de un predicador o una predicadora que se muestre en redes sociales. Ve, hay letreros ahora. Vi algunos letreros donde está la foto del apóstol. Servicios tal. Y yo, Padre Celestial, Dios mío, y se llena la cosa. Jesús es el único que merece toda gloria y toda honra, nada más. Y si usted me dice, bueno, es que eso fue para Pedro, que era un discípulo, que era un apóstol más, hoy mucha gente diría: Pedro más a paso. Hay un evento que sucede en el capítulo anterior y con esto voy terminando. La primera iglesia era
unánime, tenían todo en comunión, se congregaban todos los días. Lea Hechos 2, 42 al 46, por si usted dice, ay, no voy a ir hoy domingo. Esa gente se congregaba todos los días, léalo. Se congregaba todos los días, sufrían persecución y salieron alabando porque habían sufrido vituperio a causa del Señor. Uy, me latigaron por Cristo, yupi. Ese era el sentir de la iglesia, la primera iglesia. Hoy nosotros decimos, ay, me duele la cabeza, me siento resfriado, no voy a ir a la iglesia. Y en esos momentos de la primera iglesia, los apóstoles tenían mucho que hacer y servían las mesas, recogían las ofrendas, hacía el tiro de esquina, iba a jupiar, iba a atajar. Y ellos dijeron, no, tenemos que dedicarnos a la oración y la palabra. Nombran 7 diáconos que eran los que iban a servir las mesas y tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Y entre ellos uno llamado Esteban, y Esteban da una prédica, resume todo el Antiguo Testamento. Es apedreado y es muerto. Y las palabras de Esteban es decir, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Las mismas palabras que dijo Jesús en la cruz. Y después de eso, todos los cristianos sintieron temor y se fueron a otras regiones. Imagínense que aquí está predicando, ahora que no está el Paz, que está Marco Vega aquí predicando y lo matan. Y yo creo que todos jalamos, ¿verdad? Y después lo recogemos. Bueno, algo así pasó. Que no me escuche cuando me cantan. Algo así pasó. Pero ¿qué dice Hechos 8:1-4? Aquel día se desató una gran persecución después de la muerte de Esteban contra la iglesia de Jerusalén, y todos excepto los apóstoles se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Pero vea lo que dice el 4: los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. No solo los apóstoles, todos predicaban la palabra del Señor. Todos estamos llamados a hacerlo. Puede ponerse de pie. Todos nosotros hemos sido Cornelio y ha venido un Pedro a tocar a nuestra casa. Alguna vez lo conté. Yo nací en un hogar cristiano. Desde pequeño recuerdo que mi mamá me leía un proverbio, el proverbio del día, todas las noches, me ponía a orar, me ponía a cantar salmos que ella les ponía música, ponía Colonia Menem en mi cama, me abrazaba y me dormía. Tengo una mamá excepcional. Pero por esas cosas de la dureza del corazón del ser humano, cuando llegué a la adolescencia no quería nada con el Señor. Pero absolutamente nada. Oía Led Zeppelin, Metallica, Black Sabbath, los que son de mi época. Y no había MP3, había que comprar los discos de acetato, ¿se acuerdan? Y yo quería pecar. Perdón la expresión, quería apretarme una huila y no podía. Y yo le decía, mami, no ore por mí. Mami, no ore por mí de verdad. No ore por mí. Quería ir a una fiesta porque quería probar el licor, a ver cómo era el licor. Y cuando me lo ofrecían decía no. Nunca pude. Dios me guardó hasta que conocí a mi esposa. Pero no fue porque no quería. Y yo le decía, mami, deje de orar por mí. Mi hermano tiene una novia o tuvo una novia, es casado con otra persona. Tuvo una novia en el Boca. ¿Quiénes son del Boca? Bendito Boca, ¿verdad? Tuvo una novia del Boca aquí de Zampa. Y él llega a los pies de Cristo a causa de la mamá de esta muchacha. Y me decía, Robert, jale a la iglesia. Y yo le decía, ¿qué me van a enseñar? Si quiere me hace preguntas de la Biblia y yo le contesto. Qué soberbia. Ganas de darle una patada, ¿verdad? Pero un día, a mediados del año 93, yo le dije a mi hermano, quiero ir a la iglesia. Él no me invitó. Vamos a ver cómo es esa cosa. Él coge la moto, me da el casco, vamos. Era una congregación más grande que esta, eran unas 3,000 personas. El pastor ya murió.
Y cuando enseñan, yo dije, era todo para mí. Van a hacer un llamado a una iglesia tan grande, usted espera que todo el mundo pase, yo solito. Caigo llorando en el suelo. Y desde aquí hasta la fecha, pero 6 meses después, la mamá de la exnovia de mi hermano llega y me dice, Robert, quiero contarle algo, porque su hermano nunca lo va a hacer. Y me dijo, sí, ¿qué me quiere contar? El día que usted le dijo que sí, mi familia iba para Parrita. Y John me dijo, présteme su casa, porque yo voy a orar de 6 de la tarde a 6 de la mañana por mi hermano. Terminó de orar y ese mismo día le dije, John, quiero ir. Y hasta la fecha, él fue un Pedro para mí. Y yo era Cornelio. Pero Dios no me llamó a ser Cornelio, ahora me llama a ser Pedro. Y nos llama a ser Pedro a todos, porque hay muchos Cornelios que esperan por nosotros. Este es una enseñanza de compromiso muy diferente a las que se dan el primer mes del año. No se preocupe por las cosas, sírvale al Señor, Dios se las va a dar. Tal vez no como usted la pide. Tal vez usted dice, ay Señor, cámbiame este carro que es de mal testimonio, Señor. No, Dios le va a dar algo con que se movilice y no se le dañe. Dios nos da lo que necesitamos. Él sabe lo que necesitamos. Y Él sabe lo que va a cuidar nuestro corazón. Así que hoy yo le voy a pedir que cierre los ojos. Y quiero hacer un llamado para las personas que no sirven en la iglesia, o aquellas personas que sirvieron con tanta fuerza pero ahora no lo están haciendo. Que hay algo que les dolió en el corazón, que tal vez creyeron que el servicio era condicionado a que si el Señor me da algo entonces sirvo, y como ya no lo tengo entonces ya no sirvo. Porque créame de verdad, no hay caminata más difícil ni noche más larga que la que el Señor pasó en el monte Gólgota, cargando una cruz a tal punto que ya no podía llevarla y otro le ayudó, y que iba a pasar las horas más tremendas de sufrimiento que un ser humano pudo haber vivido en la tierra, solo para decir, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él va a venir por nosotros. Y dice su palabra que al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Y Costa Rica es un país que Dios le ha dado mucho. Y Costa Rica es un país de los primeros que va a ser juzgado. Y al que mucho se le va a demandar. Aquí no sufrimos persecución por hablar la palabra. Y hay otras latitudes donde la gente está siendo muerta por Cristo. ¿Qué será de nosotros el día del juicio? Hay una cita que a mí me confronta profundamente todos los días. El Señor dijo, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra y gózate en la presencia del Señor. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Que lo que Él pide en esta tierra es poco comparado con lo que viene. No permita que ese poco sea nada, porque no vas a tener lo que viene. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Así que quien quiere este reto, yo le voy a invitar a que levante su mano. Así como Jesús levantó la mano por usted. Muy posiblemente no hayan las mismas manos levantadas que si uno dijera, este es el año de la bendición, levante la mano, ¿quién quiere ser bendecido? Tal vez no son las mismas manos. Pero cuando usted levanta la mano y se compromete, la bendición viene implícita. Esa es la forma. No conozco otra. Como decían en campaña, no coma cuento. Usted que levantó la mano, levántela bien alta. Y le voy a pedir que pase aquí al frente. Solo 5 minutos. Vamos a orar.
y vamos a comprometernos con el Señor. Usted no sabe lo que esta decisión va a marcar su casa, su hogar y las futuras generaciones. Usted está cambiando el destino de su familia, porque el que sirve al rey, recompensa de rey tiene. Usted dice, pero ¿cómo va a cambiar mi casa? ¿O voy a servirle cuando mi familia cambie? No, sirva ya y Dios se va a meter con su familia. Porque primeramente buscamos el reino y todo lo demás será añadido. Yo le voy a pedir, si hay líderes acá, que me ayuden a orar por ellos, por favor. Tal vez a Samuel, que veo por allá. Mildred, ayúdame por favor también. Todos los que son líderes sirven. Todos los que me puedan ayudar, por favor, vamos a orar. Vamos a hacer una oración de compromiso y vamos a poner todo en las manos de Dios. Usted no se preocupe. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pedro no hizo nada por su cuenta, el Espíritu hizo en él. Padre, en el nombre de Jesús levantamos nuestras manos, Señor. Y primeramente, si hay algo en nuestro pasado que nos acusa y que nos dice no puedo servir porque me he equivocado tantas veces que no puedo servir, no estoy calificado, nuestro pecado fue borrado, Señor. Y ya tú no te acuerdas más de nuestro pecado. Y nos llama a servirte como siervos, porque no podemos llamar impuro aquello que tú has limpiado, Señor. Padre, he postergado esta decisión mucho tiempo, pero hoy levanto mis manos y digo, como dijo Isaías, heme aquí, Señor. Puede ser que me tiemblen las piernas, puede ser que me dé miedo, puede ser que no sepa cómo hacerlo, pero Señor, tú solo necesitas mi corazón dispuesto. Úsame con poder, Señor, porque has hecho tanto para mí, porque me amas tanto, Señor, que yo quiero darte mi vida correspondiendo a ese gran amor que me has dado. Pongo a mi familia, Señor, aquellos que les ha costado tanto dar este paso de fe. Y te pido, Señor, que de la forma que tú consideres, ya sea enviando a alguien, ya sea de forma sobrenatural, no importa, que tú puedas tocar el corazón de ellos y que Cristo, tu Hijo Jesucristo, pueda entrar en esos corazones. Padre, hoy me comprometo contigo a servirte. Me comprometo a entrar al programa de discipulado primeramente para saber y recibir herramientas para saber cómo hacerlo. Y de ahora en adelante, Señor, cuando mis rodillas quieran ponerse endebles, cuando el desánimo venga, ayúdame y recuérdame que soy llamado a perseverar hasta el fin, que hay una corona en la vida, de la vida que me espera, que tu poder me va a sostener. Y ayúdame a filtrar las voces de aquellos que me van a decir hipócrita, de aquellos que van a poner resistencia, que van a desanimar mi oído. Ayúdame a escuchar tu voz sobre cualquier otra voz. Señor, lléname de tu Espíritu Santo y úsame para tu gloria, Señor. Padre, te damos gracias por ellos, Señor. Úsalos con poder. Dijo el Señor en Lucas 9:62, nadie que mira atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de los cielos. Señor, con la mano en el arado vamos a arar esta tierra que nos has mandado a conquistar. Lo haremos en tu nombre y para tu sola gloria, porque, Señor, tantas personas con necesidad, y nosotros somos tus manos, tus pies, tus ojos, tus oídos, y queremos hacerlo, Señor, para que cuando suene la trompeta, millones de personas nos levantemos y nos encontremos contigo en las nubes. Bendice, Señor, esta linda iglesia. Bendice sus familias, que este año 2023 sea un año de perseverancia,
Sea un año donde no nos dé temor las circunstancias de vida que vamos a pasar, porque tú estás con nosotros. Que tú tendrás cuidado de cada detalle nuestro, en el tanto nosotros estamos inmersos en tu voluntad y en tu propósito para con nosotros. Llévalos con bien a sus hogares, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, que la paz de Dios sea sobre ustedes.